Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Yo por mi parte estoy súper contenta de estar aquí hoy con vosotros, lista para compartir un tema que sé que os va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, específicamente vamos a hablar de una declaración que ha generado muchísima controversia y debate entre los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si habéis oído bien, vamos a analizar unas palabras de Can Yaman sobre Demet que han dado mucho que hablar, y vamos a intentar entender el contexto, las posibles interpretaciones y, por supuesto, la reacción del público. Esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, fama, rumores, declaraciones inesperadas y, por supuesto, la pasión del público por sus ídolos. Así que preparaos un cafecito, acomodaos bien y vamos a analizar juntos este culebrón turco que seguro que os va a sorprender. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordaros lo importante que es para mí vuestro apoyo. Si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de mis vídeos, por favor, suscribíos al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestra suscripción es mi mayor motivación. Y por supuesto, si al final del vídeo os ha gustado, dejadme un like y compartid el vídeo con vuestros amigos. Me haríais muy feliz. Ahora sí, vamos al lío. Bien, para entender la magnitud de la controversia, primero tenemos que hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, con una legión de fans en todo el mundo. Su fama se disparó gracias a la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en todas partes. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, lo que inevitablemente generó rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. Durante la emisión de la serie, los fans estaban convencidos de que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Sus interacciones fuera del set, sus miradas cómplices, sus publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que había una chispa entre ellos. La prensa del corazón turca se alimentaba de estos rumores, publicando constantemente noticias y fotografías que alimentaban la especulación. Sin embargo, Can y Demet siempre fueron muy discretos al respecto, negando o evitando confirmar cualquier relación romántica. Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los avivó aún más. Cada gesto, cada sonrisa compartida, era analizado al milímetro por los fans, buscando la confirmación definitiva de su amor. Se crearon incontables cuentas de fans dedicadas exclusivamente a recopilar pruebas de su supuesta relación, desde capturas de pantalla de sus interacciones en redes sociales hasta montajes fotográficos que recreaban momentos románticos de la serie en la vida real. Pero el tiempo pasó, la serie llegó a su fin y ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman comenzó a trabajar en proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó protagonizando exitosas series en Turquía. A pesar de la distancia y de sus diferentes trayectorias profesionales, el recuerdo de su química en Erkencikus seguía vivo en la memoria de los fans, que seguían esperando una posible reconciliación. La esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se desvaneció por completo. Cada uno de sus nuevos proyectos era seguido de cerca, con la esperanza de encontrar alguna referencia, alguna señal que indicara que aún pensaban el uno en el otro. Incluso se llegó a especular con la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en un futuro proyecto, una idea que llenaba de ilusión a sus seguidores. Y aquí es donde entra en juego la famosa declaración que vamos a analizar hoy. Hace algún tiempo, en una entrevista, Can Yaman fue preguntado sobre Demet Özdemir y, en un momento dado, se le preguntó sobre el estilo de vestir de la actriz. Fue entonces cuando Can Yaman pronunció unas palabras que, si bien en un principio no parecían tener ninguna mala intención, fueron interpretadas por muchos como una crítica al estilo de Demet. La frase en cuestión fue algo así como: "No soy quien para criticar su ropa". La entrevista en cuestión se llevó a cabo durante la promoción de uno de los proyectos de Can Yaman en Italia. El periodista, buscando generar titulares y avivar la llama de la curiosidad entre los fans, aprovechó la oportunidad para preguntar sobre su antigua compañera de reparto. La pregunta sobre el estilo de vestir de Demet, aunque aparentemente inocua, estaba cargada de intencional.
y Dad, buscando una reacción que pudiera generar controversia. A primera vista, esta frase puede parecer inofensiva, incluso educada. Kan-Yaman simplemente está diciendo que no se siente con la autoridad para juzgar la forma en que Demet se viste. Sin embargo, la clave está en el contexto y en la forma en que se dijo. Algunos fans y medios de comunicación interpretaron la frase como una forma sutil de expresar que en realidad no le gustaba el estilo de Demet, pero que no quería decirlo abiertamente por educación o por no querer generar polémica. La sutileza de la frase, la ambigüedad de las palabras, permitieron múltiples interpretaciones, convirtiéndola en un verdadero campo de batalla para los fans y los medios de comunicación. Esta interpretación se basó en varios factores. En primer lugar, el tono en el que Kan-Yaman pronunció la frase. Algunos observadores notaron que había un cierto tono de ironía o sarcasmo en su voz, lo que sugería que no estaba siendo del todo sincero. Estos observadores, a menudo fans acérrimos de Demet, analizaron meticulosamente el vídeo de la entrevista, deteniéndose en cada gesto, en cada inflexión de la voz, buscando la prueba definitiva de que Kan-Yaman estaba siendo condescendiente. El análisis llegó a niveles obsesivos, con la creación de hilos interminables en redes sociales dedicados exclusivamente a diseccionar el tono de voz de Kan-Yaman. En segundo lugar, la elección de las palabras. En lugar de simplemente decir, me gusta su estilo, o no tengo una opinión al respecto, Kan-Yaman eligió la frase, no soy quien para criticar su ropa, que suena más como una excusa que como una declaración de apoyo. La elección de esta frase en particular fue considerada por muchos como una evasiva, una forma de evitar dar una opinión honesta sobre el estilo de Demet, lo que alimentó aún más la especulación y la controversia. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el contexto de la relación entre Kan y Demet. Como ya hemos mencionado, la pareja siempre ha sido objeto de rumores y especulaciones. Algunos fans creen que hubo algo más entre ellos, mientras que otros piensan que siempre fueron solo amigos. En cualquier caso, la relación entre ellos es compleja y está llena de matices, lo que hace que sea difícil interpretar sus palabras y acciones. La incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su relación añadió una capa más de complejidad a la situación. Los fans, divididos entre la esperanza de un romance y la aceptación de una simple amistad, proyectaron sus propios deseos y expectativas sobre la declaración de Kan-Yaman, interpretándola de acuerdo a sus propias creencias. La reacción a la declaración de Kan-Yaman fue inmediata y masiva. Los fans de Demet Özdemir se sintieron ofendidos y decepcionados. Muchos consideraron que era una falta de respeto hacia la actriz y que estaba siendo injusto al criticar su estilo, aunque fuera de forma indirecta. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Demet y de críticas a Kan-Yaman. Los hashtags #Demet Özdemir es hermosa y #Kan-Yaman decepciona se convirtieron en trending topics a nivel mundial, reflejando la magnitud de la controversia y la pasión de los fans. Se crearon peticiones online exigiendo una disculpa por parte de Kan-Yaman, y se organizaron boicots contra sus proyectos futuros. Algunos fans incluso recordaron otros comentarios que Kan-Yaman había hecho en el pasado sobre mujeres, que habían sido considerados machistas o sexistas. Estos comentarios anteriores, combinados con la reciente declaración sobre el estilo de Demet, reforzaron la imagen de Kan-Yaman como una persona poco sensible y con una actitud negativa hacia las mujeres. Se desempolvaron antiguas entrevistas y publicaciones en redes sociales, buscando cualquier comentario que pudiera ser interpretado como misógino. La imagen pública de Kan-Yaman se vio seriamente dañada, y su reputación como galán turco se vio empañada por la controversia. Por otro lado, también hubo fans que defendieron a Kan-Yaman argumentando que su declaración había sido sacada de contexto y que no tenía ninguna mala intención. Estos fans señalaron que Kan-Yaman siempre ha sido una persona directa y honesta, y que simplemente estaba expresando su opinión de forma sincera, sin querer ofender a nadie. Se argumentó que Kan-Yaman, conocido por su franqueza y su falta de filtros, simplemente había expresado su opinión de manera honesta, sin intención de ofender a nadie. Se le defendió como una persona auténtica y genuina, que no se andaba con rodeos y que decía las cosas como las pensaba. Además, algunos fans argumentaron que el estilo de Demet Özdemir ha evolucionado mucho a lo largo de los años, y que quizás Kan-Yaman se estaba refiriendo a un estilo anterior de la actriz, que quizás no le gustaba tanto. También señalaron que el gusto es subjetivo y que no hay nada de malo en que a Kan-Yaman no le guste el estilo de Demet, siempre y cuando lo exprese de forma respetuosa. Se argumentó que el estilo personal es una cuestión subjetiva, y que no hay una única forma correcta de vestir.
Se señaló que Demet Özdemir ha experimentado con diferentes estilos a lo largo de su carrera, y que es perfectamente válido que Can Yaman tenga una preferencia por un estilo en particular. En medio de toda esta polémica, Demet Özdemir optó por el silencio. La actriz no hizo ninguna declaración pública sobre el tema, ni para defenderse ni para atacar a Can Yaman. Su silencio fue interpretado por algunos como una forma de mostrar su decepción con el actor, mientras que otros pensaron que simplemente no quería alimentar la polémica y prefería mantenerse al margen. El silencio de Demet Özdemir alimentó aún más la especulación y la controversia. Se interpretó como una señal de descontento, una forma de expresar su decepción con Can Yaman sin tener que recurrir a palabras. Se especuló con la posibilidad de que estuviera dolida por la declaración de su antiguo compañero de reparto, y que prefiriera guardar silencio para evitar alimentar aún más la polémica. En cualquier caso, el silencio de Demet Özdemir no hizo más que aumentar la especulación y la controversia. Los fans seguían debatiendo sobre el tema en las redes sociales, y la prensa del corazón turca no dejaba de publicar noticias y artículos sobre la polémica. La situación se volvió tan tensa que algunos fans incluso llegaron a insultarse y a amenazarse mutuamente en las redes sociales. La polarización entre los fans llegó a niveles extremos, con insultos y amenazas que trascendieron el ámbito virtual. La pasión por sus ídolos se convirtió en una fuente de conflicto y división, evidenciando el poder de las redes sociales para amplificar la controversia y generar hostilidad. Es importante destacar que este tipo de polémicas son muy comunes en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas de actores que han tenido mucho éxito en la pantalla. La química entre ellos, los rumores sobre una posible relación sentimental y la presión de los fans pueden generar situaciones muy complejas y difíciles de manejar. La presión mediática, la constante vigilancia de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden convertir la vida de los actores en una verdadera jaula de oro. La necesidad de complacer a sus seguidores, de mantener viva la llama de la esperanza y de evitar generar controversia puede llevarlos a tomar decisiones que no siempre son las más sinceras o las más auténticas. En este caso, la declaración de Can Yaman sobre el estilo de Demet Özdemir fue la chispa que encendió la mecha de la polémica. Si bien la frase en sí misma puede parecer inofensiva, el contexto, el tono y la interpretación de los fans la convirtieron en un tema de debate y controversia. La combinación de factores, desde la ambigüedad de la frase hasta la presión mediática y la pasión de los fans, convirtió una simple declaración en un verdadero terremoto mediático. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las palabras tienen poder, y que es importante elegir cuidadosamente lo que decimos, especialmente cuando somos figuras públicas y nuestras palabras pueden ser interpretadas y malinterpretadas por miles de personas. En segundo lugar, que es importante respetar las opiniones de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Y en tercer lugar, que es importante no alimentar la polémica y tratar de mantener la calma y la objetividad, especialmente cuando se trata de temas que nos apasionan. La prudencia, la empatía y la tolerancia son valores fundamentales para navegar por el complejo mundo de las relaciones públicas y para evitar generar controversia innecesaria. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Quizás hubo una relación sentimental que nunca se hizo pública, quizás siempre fueron solo amigos. En cualquier caso, lo importante es respetar su privacidad y no juzgarlos por sus acciones o palabras. La especulación, el chisme y el juicio público no contribuyen a nada positivo, y solo sirven para alimentar la controversia y generar más hostilidad. Al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que están tratando de vivir sus vidas y de desarrollar sus carreras profesionales. Han tenido éxito, han tenido fracasos, han cometido errores y han aprendido de ellos. Como todos nosotros. Y merecen que se les trate con respeto y comprensión. La empatía, la compasión y la comprensión son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse sin ser juzgados o condenados por sus errores. En resumen, la declaración de Can Yaman sobre el estilo de Demet Özdemir fue un tema controvertido que generó mucha polémica entre los fans. La frase en sí misma puede parecer inofensiva, pero el contexto, el tono y la interpretación de los fans la convirtieron en un tema de debate y controversia. La reacción a la declaración fue inmediata y masiva, con fans que se sintieron ofendidos y decepcionados, y otros que defendieron a Can Yaman. Demet Özdemir optó por el silencio, lo que no hizo más que aumentar la especulación y la controversia.
Al final, lo importante es recordar que las palabras tienen poder, que es importante respetar las opiniones de los demás y que es importante no alimentar la polémica. Y sobre todo, recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que merecen que se les trate con respeto y comprensión. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y entretenido analizar juntos esta polémica declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Como siempre he intentado ser lo más objetiva posible y presentar todos los puntos de vista, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciendo este vídeo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. ¿Qué pensáis de la declaración de Can Yaman? ¿Creéis que fue una crítica sutil o simplemente una expresión sincera de su opinión? ¿Cómo interpretáis el silencio de Demet Özdemir? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like. Me ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. Compartid el vídeo con vuestros amigos, especialmente si son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos, suscribíos al canal. Es completamente gratis y me haríais muy feliz. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.